Shalom sonidos, shalom. Sean bienvenidos una vez más al Fondo Judío del Nuevo Testamento. Probar nuestro vídeo. Ok, estamos. Muy bienvenidos, Abel, Bet Shalom, Jus, Lina y María Elisa. Hasta ahora ingresados. Quise unan más compañeros más tarde. Pero voy cargando la lección del día de hoy. Hoy nos responde pues en secuencia al número 3, debido a que pues hemos extraído algunos comentarios y ya posteriormente podemos nivelarnos a lo que debemos llevar. ¿De acuerdo? Pero bueno, la idea no es solamente pasar como por las acciones y ya, sino aprovechar al máximo que ustedes, ante todo, pues sus dudas, pregunten, intervengan, pues y eso obviamente tomar su tiempo, ¿no? Bien, está cargando la lección, la estoy bajando del servidor. Si tienen alguna pregunta antes de empezar, la pueden realizar, porque por esto mismo he ingresado unos minutos antes, minutos para alguna pregunta que realizar, alguna consulta, alguna eclipse, se puede obviamente. Entonces, adelante, pueden participar a través del chat o por el micrófono, no sé si lo desean. Sí, perfectamente. A ver. Bien, ¿qué tal? Shalom. Tengo un montón de preguntas. Okay. No, son dudas que me quedaron sobre la antigüedad de los rollos del Mar Muerto, si eran o 200 años antes. Sí. Son así de antiguos, están datados. Y ha sido una experiencia maravillosa de ver cómo son ligeras variaciones gráficas difieren, ¿no? Entre los rollos de, por ejemplo, manuscritos más tardíos como el de Keter Aram Soba, que es el código Halep o Alepo, el manuscrito 19 B9 de Leningrado, que son antiguos, se obtienen las versiones de la Biblia hebrea. Por ejemplo, la sugerencia se basa mucho en el manuscrito de la Biblia rabínica bomberiana de 1524, textos más antiguos completos de toda la Biblia, y no difieren mucho en ortografía de lo que unos rollos de Qumran. O sea que era definitivamente una trazabilidad muy interesante, muy confiable. ¿La antigüedad como hasta 200 años antes de Mashiach? Sí. Okay. Efectivamente. Otra pregunta, la Septuaginta incluye libros que hoy se dice, por ejemplo, que son los apócrifos. Sí. 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 No, y yo te diría que el último libro que se aceptó en el canon era el libro de Esther. Fue el de Esther, Cantar de los Cantares. El Rabí fue el último que introdujo pues la valía del Cantar de los Cantares. Ok, gracias. La última. Cuando nos veíamos la comparación entre el texto original y los masoretas que interpretaron Jeremías 31:7, la pregunta es esta. ¿Hay también diferencia entre el hebreo antiguo, las letras, y el hebreo como por ejemplo la letra Mem y Mem Sofit, también el antiguo? No, en la antigüedad no existía eso, no. Ok. Antiguamente habían 22 consonantes, no había diferencia entre letras con dagesh, letras sin dagesh, letras fit, letras no sofit, eso no existía antes, solo había 22 caracteres nada más. Ok, eso era. A ver, perfecto. Sí, es importante, pues el alfabeto hebreo tradicionalmente ustedes habrán leído, consta de 22 letras, pues 22 letras en la antigüedad. Hoy no, hoy tiene 26 y son muchos los sonidos que surgen, ¿no? Por los signos diacríticos, etcétera. Pero sí,
es así de esa manera. Eso se llamaba, esa escritura se llamaba, como ya lo decía, Ketab Liboná o Ketab Peiniki, ¿de acuerdo? Se les llama en el Talmud, o Ketab Atz también, la escritura en forma de triángulo. Es como se llamaba en el Talmud. Un artículo que yo escribí que se llama Hebreo Cuadrado, está en Wikipedia. Allá pues un resumen, una especie de bosquejo en la literatura, lo que decían algunos rabinos sobre el origen de la escritura cuadrada. Así que pues los invito a que lo lean, Hebreo Cuadrado en Wikipedia. Pues ahí verán algunas citas del Talmud. Por eso, por ejemplo, los rabinos, yo cuando estaba más pequeño escuchaba que tocar la Torah hacía impura las manos, y yo decía, ¿pero por qué? Y pues de que en el Talmud, Yadayim, capítulo 4, se dice que la Torah que está escrita con letras cuadradas, o sea, las que hoy conocemos, vuelve impura las manos, porque la escritura asiria es una escritura extranjera, ¿ya? Y tocar la Torah con escritura hace impuras las manos. Es como si hubiese quedado una denuncia pública del hecho de haber cambiado la escritura hebrea antigua por esta cuadrada, ¿no? Y todo el mundo sabe pues que algunas aplicaciones o prácticas modernas del judaísmo como la Kabbalah y todo se basan mucho en la escritura hebrea cuadrada para sacar sus conclusiones místicas, y quizás eso fue algo que no le gustó a muchos judíos en la época antigua y pararon contra ese cambio radical de escritura, ¿no? Pero bueno, ahí quedó eso, perdón, no se sabe la razón. Algunos dicen que fue por diferenciarse precisamente de los samaritanos, tema que vamos a ver hoy, porque los samaritanos hasta el día de hoy, consigo escritura hebrea, pues obviamente con ligeras modificaciones ya artísticas o de caligrafía, ¿no? Obviamente pues las escrituras evolucionan, se estilizan, y hoy vamos a ver esto, ¿no? El pueblo samaritano y su escritura, y pues vamos a algunas diferencias y similitudes. Muy bien. A abordar la existencia de este pueblo, para sorpresa de algunos me he dado cuenta, no sabían que todavía existían samaritanos. Pues sí, efectivamente, hay una comunidad muy pequeña samaritana en Israel y siguen sus tradiciones pues desde la antigüedad. Como ya ahora, uno de los principales llamativos que tiene es que su texto de la Torá, que son en el Pentateuco, desconocen los profetas, los escritos, solamente conocen la Torá. Está en hebreo, una versión del hebreo antiguo, ¿no? Aquí compartirles lo que sería una imagen de la escritura samaritana que podemos ver hoy en las calles de Israel, en las sinagogas donde ellos pues circulan, donde se congregan, porque tienen sinagogas también ahora, ¿no? En la antigüedad no existía eso, pero ahora sí tienen. Aquí ven un letrero que con la bendición sacerdotal, y está en hebreo, pero es una versión. Aquí tenemos el nombre de Dios escrito en hebreo antiguo, estilo samaritano, ¿de acuerdo? Aquí está escrito en hebreo. Aquí se alcanza a leer Beit Ela, dice la casa de Adonai tu Dios. Y pues bendición lleva el Jeja, Adonai, Vishmereja, Yad Hashem. Y bueno, parece pues como es bastante distinto de hebreo cuadrado, ¿no? Bastante usa. Y bueno, se aprende muy fácil a leerlo, debido a que también tiene solamente 22 letras. Ya responde a la enseñanza del idioma, pues cómo vas a aprender a leer, ¿no? Pues no vas a saber. Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. Vamos a ver israelitas, samaritanos versus judaítas, o sea, judeanos o judíos, ¿no? Terminó de samaritanos y samarios, y reprendo la historia de la mujer samaritana. Vean. Toda la historia del buen samaritano, ¿no? Que recibió Yehoshua,
que lo puso con un ejemplo contrastante de lo que había pretendido decir este señor. Se le acercaba queriendo justificarse, ¿no? Los samaritanos estaban en Israel en esa época en la escala más baja de la sociedad. Eran deseados por los judíos y la pregunta que han hecho es ¿por qué? Porque es muy palpable en la mentalidad judía preferir ser frío o caliente, pero no tibio. Y no serán vistos como tibios. Y eso que dice Apocalipsis, por cuan tibio te voy a vomitar, eso es muy judío. ¿Por qué? Que se prefiere que sea o francamente gentil o francamente judío. Pero si ves una mezcla, eso es algo como más abominable, como más peligroso. Ya más peligroso. Se considera un peligro, una amenaza. Porque, sí. Sí, preguntarle también, eso también tiene que ver con la división de las 10 tribus, sí que la somete. Sí, en parte sí tiene que ver, claro, porque pues definitivamente el origen del pueblo samaritano, como lo vamos a ver ahorita, hecho que ver cuando los asirios se mezclaron a la hora de invadir el norte de Israel en el año 122, ¿no? Ahí hay un pasaje muy activo en el libro de Reyes, cuando se muestra este sincretismo religioso, ¿no? Y el texto termina diciendo, hasta hoy hacen como sus padres, temen a Dios y temen a los dioses de Babilonia, perdón. Entonces, esa escolanza de cultos, ese sincretismo fue lo que resultó abominable y peligroso para judíos, porque podía verse por un lado atractivo, decir, oye, sí, son iguales como nosotros, pero una vez entraba piensa te das cuenta que habían otro tipo de cultos y eso se consideraba pues peligrosísimo. Entonces era como en parte un miedo, ¿no? A verse envueltos en una especie de confusión, esa sería la palabra. Bien, entonces los israelitas son uno de los grupos, hermanos, paradigma pues que vimos en la clase anterior, ¿no? Son una de las expresiones de la antigua fe de Israel. Apenas han sobrevivido a su antigüedad, su comunidad en Israel es menor a 1000 personas, todavía en Samaria, y continúan ofreciendo sacrificios de animales. Después, una fotografía del servicio Shavuot en el monte Gerizim. Entonces, las difíciles similitudes tratadas en esta lección son entre los samaritanos antiguos y los judaítas antiguos, no los modernos, porque esas diferencias son muchísimo más. Pero bueno, unas similitudes. Ambos crean ser el verdadero pueblo de Israel, descendiente de Jacob. Ellos se el uno al otro como herejes, impostores. Similitud de los chiitas y los sunitas en el Islam. Bueno, no tan igual, ¿no? Porque la visión de chiitas y sunitas es por una razón de quién iba a ser el que iba a continuar con el mensaje de Mahoma. Y unos dicen que tenía que ser un hijo de Mahoma y otros dicen, no, el mejor preparado. Los que preparados eran los sunitas. Y los eran los que decían que no importara que no fuera preparado, tenía que ser hijo de Mahoma. Y ahí siguió el Islam. Bien, ambos veían la Torá de Moshe como su principal texto sagrado y adoraban al Dios de Israel exclusivamente. Bueno, esto no tan así, ¿no? Como ya lo decía ahora, no es que adoraran solo al rey de Israel, al Dios de Israel. Es que precisamente lo que los hizo abominables fue haber incluido otras prácticas, que eso es que originalmente ocurrió. Después habrán hoy, pues habrá pronto rellenado un poco más en esto, ¿no? Ambos fueron liderados por una casta sacerdotal, tuvieron una adoración centrada en el templo, más de complementada por las sinagogas. Ambos tuvieron varios templos construidos y destruidos. Bueno, muy en general, ¿no? Adelante, Alejandro. Lo que voy a aclarar es que con respecto a los sunitas y los chiitas, también los sunitas desprecian a los chiitas porque los consideran idólatras. Los chiitas veneran lugares que ellos llaman santos y veneran a personajes que van en contra de lo que decía el Corán. Wow. Bueno, es otro aporte interesante, ¿no? Hasta ya no está como tan enterado de esa parte, pero entonces es mucho más radical la diferencia, ¿no?
Bueno, es que el origen fue ese, pero ya veo que ya tiene otros matices ahora. Bueno, excelente, gracias Alejandro, muy amable. Bien, tenían una población más o menos similar en el primer siglo, hablaban hebreo, arameo y algo que se ha denominado judeo-griego. Bueno, hablado por judíos, si se quiere, ¿no? Creían que un día el Redentor o el restaurador mesiánico de Israel vendría a salvarlos. Bien, las comunidades judías y samaritanas han sido influenciadas por muchos factores y han cambiado significativamente. Pero cuando uno las compara en sus contrapartes antiguas, la similitud entre ellos es mucho mayor que las diferencias. Pero bien, aquí vale la pena entonces establecer, digamos, el origen de lo que ocurrió históricamente para que quedemos en el tiempo, ¿no? Quites una línea de tiempo. Permítame el lápiz, que no va a ser tan preciso, pero bueno. Ya habían dicho que el reino de Israel se había dividido hacia el 980 antes, ¿cierto? El año 722, el norte de Israel, bueno, se dice, fue invadido por los asirios, ¿verdad? Que aparecen los asirios. Y de ahí en adelante, luego en el 586, viene Nabucodonosor, que es la fecha que se acepta normalmente. Aquí viene Babilonia. Y de ahí en adelante solamente continúa de manera pues prominente el pueblo de Judá. En el año 515 aproximadamente se produce la restauración del templo de Israel y allí, hasta, bueno, unos años antes, hacia el 522 más o menos, vemos de Babilonia, de Nehemías, en el capítulo 4 de Nehemías, se puede ver cómo los samaritanos intentaron, ya existían samaritanos, cómo sumarse a la construcción del templo y fueron pues separados por los judíos, ¿no? Y no aceptaron que construyeran junto con ellos. Entonces podemos ubicar el surgimiento del pueblo samaritano un poco desde el 722, porque pues, se produjo un periodo de asimilación, ¿no? Y más o menos desde aquí. Y se pues hasta el siglo I. Como ya decía, en las primeras versiones, quizás precisamente para esta época, todavía conservaba lo que se denominaba pues la presencia pagana, digamos, un periodo por lo menos presente de paganismo, por la que los judíos que regresan de Babilonia pues no lo aceptan, ¿no? Decían, no nos conviene construir con ustedes, nosotros vamos a construir solos. Y son dejados ahí, sin embargo, permanece el tiempo, no desaparecen y en el siglo I, o sea que es un pueblo de todas maneras bastante antiguo, ¿no? Y tiene pues algunos rasgos, algunos archivos que aprovechar. Los samaritanos le llamaban al Mesías el Tajer. Decían el Tajer. Significa, en lenguaje samaritano significa el que viene. Así como le llamaban ellos al Mesías, el Mesías judío, porque hay que decirlo, ¿no? La figura del Mesías es realmente una construcción hecha por teología, ¿verdad? Pero claramente no existía en la escritura así de manera taxativa una descripción de quién era el Mesías. Por eso hay muchas confusiones. El mundo recoge una discusión entre el rabino Yehoshua ben Levi y otros rabinos que estaban en esa tónica. Entiende que, bueno, pero acá en Daniel dice que el que creemos viene con las nubes del cielo, pero acá en Miqueas dice que en Zacarías dice que viene montado en un pollino, hijo de asna. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que viene en un asna? Y el resultado, no sé de dónde sacó Yehoshua ben Levi esa interpretación, pero vaya que fue impresionante. Él dijo, viene con las nubes del cielo, que eso es un modismo en Israel, que significa venir rápida, repentinamente, ¿no? No es legal en una nube. Entonces, eso que si todo Israel es justo,
Él va a venir con las nubes del cielo, o sea, de manera rápida. Pero todo Israel es pecador, entonces va a venir en un pollino hijo de Adán. Y por eso una relevancia tremenda el hecho que Jesús haya decidido entrar en un asno. Algunos han tratado de decir, que mira que él simplemente está cumpliendo la profecía. No, no es que la esté cumpliendo. No es que le esté cumplir a propósito. Algunos se han burlado de, no, tú tiraste la flecha y luego dibujaste el círculo. Es que no se trata de eso, es por el significado que tenía. Entonces, estratégicamente le voy a dar un mensaje. El mundo aquí es pecador. Entonces, estar cumpliendo la profecía, porque es que ahí dice que tiene que venir montado, no es tanto por eso, es por lo que ya significaba en la época. Entonces, como eso debió ser impresionante, pues entenderlo luego, cuando que Mashiach entró en un pollino, pues entonces definitivamente está dando un mensaje muy claro, ¿no? Y fíjense ustedes que el Evangelio luego dice que Él va a venir repentinamente, la nube del cielo. ¿Cuándo? Cuando todo Israel haya sido justificado. Cuando el último de los que haya de entrar a ser parte de la nación justificada ahora, por la fe, entonces dice que va a venir con las nubes del cielo. Pues lamentablemente ese dicho ha sido tomado por algunos como si fuese literal, ¿verdad? Que como las nubes o que va a haber un rapto o algo así por el estilo. Resulta que no, son modismos hebreos que, repito, otro significado diferente, ¿no? Queda adelante. Sí, lo que quería preguntar o aportar, o no sé si estará bien, yo había escuchado que venir por las nubes del cielo, que así cuando él ascendió, ¿no es cierto? Como ascendió también va a venir, ¿ya? Tiene un significado que va a ser invisible, salvo a los que estén alerta a su venida, pero no se va a ver, porque estaba por estas nubes. No, eso ahí como pues es importante aclararlo, que no es literal, como ya lo dije, es un modismo. De hecho, en el libro de Job y en el libro de Proverbios se menciona mucho la nube como algo que es fugaz, como algo que es repentino, que pasa, ¿verdad? No es literal y tampoco dice que vaya a ser, pues sería una tradición, porque dice todo ojo lo verá, ¿no? Pero y como el rayo sale del oriente y se ve en el occidente, pues todo el mundo va a ver, pues digamos, esa manifestación, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en el desarrollo de nuestra historia, ¿verdad?, con los samaritanos, y como les decía, en este periodo presencia todavía el paganismo en medio del pueblo samaritano. No sabemos cómo haya sido esa coloración o esfinamiento a lo largo de la historia, porque no hay mucha documentación al respecto. El asunto es que cuando llega el siglo I, entonces, cómo se ha mantenido, aunque ya no se evidencia paganismo en el siglo I, hay que decirlo. Quizás el estado de apartheid que establecieron los judíos no les permitió ver la evolución de ellos y siempre los mantuvieron vetados, ¿no? Los mantuvieron allí, no había contacto, y es ahí pues el contexto de por qué la mujer samaritana se sorprende cuando Yehoshua le habla. Está rompiendo un esquema, ¿no? Y está viendo, pues, haciendo una apertura impresionante que nadie en los últimos 700 años había hecho. Es una actuación muy impresionante. Bien, vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Algunas serían las siguientes. Calendario lunar, aquí sería el calendario lunar típico de parte de los judíos, pero en realidad también es solar. ¿Para qué vamos a decir que no? De pronto serán puntos de partida quizás, pero el calendario judío es lunisolar también. El monte Gerizim, esto sí es una diferencia, ¿no? Cerca de Shem es la montaña sagrada, el centro del mundo, mientras que para los judíos el monte Tzillón, que en Jerusalén es la montaña o el monte del templo, ¿no? Punto más alto. Textos sagrados, la Torá, solo los 5 libros de Moshe. Textos sagrados de este lado, pues la Biblia hebrea, que contiene Torá, profetas y escritos. Esta partición ya existía en la época, aunque no completada, porque repito,
parte de los escritos es, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que no había sido terminado de incluir, pero sí estaba en circulación. Eso es lo que es interesante de la Septuaginta, para aprovechar lo que preguntaba él al principio, porque la Septuaginta no pretendió ser un canon en realidad. Ella pretendió ser una vía, o sea, una colección de libros, y eso era lo que circulaba en esa época. Por eso, lo que sí me llamó la atención, definitivamente quizás no hubo el contacto, es que la Septuaginta no incluyera un libro tan importante como el libro de los Jubileos. Pero claro, el libro de los Jubileos era parte de la comunidad de Qumran y probablemente pues no estuvo accesible a los traductores judíos. Pero vaya que el libro de los Jubileos es importantísimo, ¿no? Yo les invito a que lo lean, comparen unas situaciones que hay allí y que hagan muchos pasajes también. ¿Ya? El libro de Jubileos, perdón. No, perdón, no, solamente quería decir que el curso se llama Visión Judía del Nuevo Testamento. Yo sé, porque, pero también cuando la mujer le dice, como me habla, que dónde vamos a adorar, ¿no es cierto? Si en Gesarín o vamos o en Sinaí, le dice que va a ser el espíritu de verdad porque vivo en el espíritu. Pero Visión Judía sería eso lo que está diciendo, ¿verdad? Sí, pero de todas maneras ahora que lleguemos a ese punto de la mujer, vamos a analizar el tema con más precisión, ¿no? Ya. Bien, ok. Entonces, veamos. Como ya decía aquí, entonces, en esta parte, ya existían algunos libros en circulación y lo característico del libro de los Jubileos es que habla mucho acerca de la demonología, cosa que es casi desconocida para los judíos en el día de hoy. El mismo es casi analfabeta en términos de demonios. ¿Ya? En cambio, los Jubileos pues te dan muchísimas descripciones, lo mismo la literatura de Qumran en general. El documento de Damasco te habla muchísimo acerca de la presencia de los demonios en la tierra, y es un tema que tiene en común con el Evangelio. La verdad es que el judaísmo se quedó iletrado respecto de ello. En el primero sí se conocía, se dice pues que algunos rabinos en realidad pudieron llegar a usar demonios, porque, a ver, la palabra demonio es griega, ¿no? Demonio en español de origen griego. Y para los griegos el demon era simplemente una fuerza de la naturaleza. Al parecer los antiguos rabinos lo veían así, no lo veían como entidades negativas, sino como potestades que podían domesticar, entre comillas, o para lograr ciertos objetivos. Entonces, es por esa respuesta curiosa que les da Yehoshua, ¿no? Y bueno, si yo soy Belzebú, entonces ¿por quién lo echan ustedes? Porque había esa transacción allí. Y él aclara, él dice, bueno, a ver, yo, ¿verdad? Cuando expulso un demonio, ese no regresa. Pero cuando expulsan, se regresa 7 peores. Eso es lo que está pasando. Y ustedes se dan cuenta. Y el postrer de la persona viene a ser peor que el primero. Así que es mejor que se dejen de eso, ¿verdad? Porque si yo, por el Espíritu de Dios hecho fuera Satanás, recientemente ha venido vosotros el reino de Dios. Entonces, ese tema de la demonología, hoy de verdad que es impresionante. El mundo, cuando tú lees de demonio, te miran con cara de medieval, ¿no? Te dicen como que, uy, qué viejo, qué atado, que no sé. Resulta que es una realidad bíblica. Para los que somos creyentes convencidos, sabemos que ese tema, que de pronto hoy se manifiesta de unas maneras diferentes, pero vaya que no hace falta mucho basta, ¿no? Para un culto de vudú, un culto, digamos, de chamanismo, un culto de teoría cubana, todas estas situaciones que se suceden. Para efectivamente hay situaciones muy extrañas y aberrantes, ¿no? Bien, finalmente, esta es otra diferencia que ya les mostré al principio, la escritura hebrea antigua, ¿verdad? Modificada, y la escritura hebrea cuadrada, que es una de las razones, como ya les decía, pues cuál se decidió el cambio de escritura, diferenciarse de los samaritanos. Fíjense, los judíos hicieron algunos sacrificios que yo, pues, personalmente lamento,
porque en el libro de Esdras, por ejemplo, se ve un versículo solamente, una escena muy similar a que hoy sigue siendo el pueblo musulmán. Por ejemplo, Esdras dijo, Dios es grande, Adonadol, y todo el postró. Y el pueblo musulmán, oye, ellos dicen Allahu Akbar y todo el mundo se postra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que de esa época musulmana, la época islámica, los judíos dejaron de orar postrados. ¿Ya? Orar postrados. De normal, para diferenciarse de los musulmanes. Entonces, en la época islámica surgió entonces la amida, que es la oración de pie. Y de ahí en adelante tú no vas a ver nunca un judío postrado orando. ¿Ya? Pie y todo. Pero ya fue una decisión consciente y eso es algo lamentar. Cómo se sacrifica quizás una realidad bíblica, una herencia bíblica, solo por no parecerse al otro. Eso es como bastante infantil también, ¿no? Entonces aquí se hizo un sacrificio enorme y ese sacrificio indujo algunos errores. Al momento de cambiar la escritura antigua por la moderna, por la cuadrada, se produjeron algunas imprecisiones en la transcripción que es objeto hoy pues de discusión académica, ¿no? De debate sobre pues la crítica textual. Se encarga de esa parte. Muy bien. Vamos a las diferencias, ¿no? Remanente se considera a los samaritanos remanente del norte de Israel, parte del remanente, ¿no? Mientras los judíos son remanente de la casa de Judá, como ya lo habíamos explicado. Existen 7 fiestas bíblicas aquí, mientras del lado judío existen las 7, bueno, en realidad son 8, ¿ya? Más Purim, más Hanukkah, más otros y otros días que han ido surgiendo con el desarrollo de la historia. Esto hay que agregarle los días de ayuno, ¿verdad? Que se dieron en medio de Judá, más las conmemoraciones y otro tipo de celebraciones pequeñas, ¿no? Entonces hay muchas más conmemoraciones de este lado judío que del lado samaritano. El acto es permitido solo si el matrimonio no ha sido consumado. Ese gato dice que si el esposo muere y tiene hijos, entonces su hermano menor puede acceder a casarse con la viuda. Pero los samaritanos dicen si no ha sido consumado. Mientras los judíos dicen que el levirato es válido con cualquier viuda que no tenga hijos. Esto es lo que dice la Torah en realidad. ¿Ya? Dice la Torah en realidad. Pero los samaritanos fueron un poco más estrictos con eso, ¿no? Los eventos de Beit El y Moriah sucedieron en el monte Gerizim, mientras los judíos dicen que los eventos de Moriah sucedieron en las laderas del monte Sion. Bueno, aquí hay que aclarar que esto tampoco es exacto, ¿no? Esto tampoco es una especie de mito judío. El de Isaac fue sacrificado en lo que después fue el monte del templo, ¿ya? Porque pues realmente el Señor no le especificó cuál montaña era. Dios le dio ver el sistema montañoso de Moriah y yo te diré en una de las montañas, pero no le dijo, o sea, no quedó escrito finalmente cuál fue. Entonces ya tradición oral que se dice que fue el monte Sion, pero a la verdad apunta a que el mismo lugar donde fue sacrificado Mashiach, allí donde iba a ser sacrificado Isaac. De manera que deberíamos hablar del monte Gulgalta, la colina Galta, más que del monte Sion. Pero bueno, los 10 mandamientos ordenan adorar el monte Gerizim en los samaritanos, mientras que los mandamientos no especifican el lugar de adoración. Entonces ya aquí podemos apreciar una especie de tendencia de parcialidad de parte de los samaritanos, ¿no? De querer mantener el culto en un lugar exclusivo. Bien, términos samarios y samaritanos. Bueno, samario hay que verlo, ¿no? De pronto no es preciso decirlo así. Cuando el mundo conquistó el reino del norte, en el año 622, se llevó muchos israelitas como esclavos a Babilonia. Para ver la lealtad de Samaria fue poblada con habitantes de la ciudad de Cuta,
de ahí en el Talmud existan dos tipos de samaritanos, cosa que en español no se diferencia. Existían en el Talmud lo que se llaman los Kutiyim, o sea, los Cuteos, ¿ya? Cuteos, ciudad de Cuta, ¿verdad? Vinieron a Israel. Esos gentiles netos que adquirían costumbres israelíes, ¿de acuerdo? Y entonces los cuteos eran pues los más abominables porque eran gentiles disfrazados, entre comillas. Entonces los pillín, gentiles con israelíes, porque tampoco eran israelíes, sí, porque tampoco eran exactamente israelitas, pero tenían cierto parecido con las judías, ¿no? Entre los samaritanos, de los israelitas que estaban mezclados allí. Entonces, esos eran Kutiyim, eran los más abominables todavía. Y está Shomronim, ¿verdad? Antiguos israelitas o sincretizados. O sea, israelitas, pero pues con el devenir histórico adhirieron a otras creencias diferentes. Y bueno, esa razón eran abominables, ¿no? Los dos, pero en última instancia el samaritano, el Shomroni, es más tolerado que el Kuti. Eso estaba, ¿no? En todo, en el idioma, en la apariencia física, eso se salía a leguas. Entonces un Shomroni pues conoce mucho más de las tradiciones israelitas que lo que podía haber un Kuti, ¿no? Bueno, eso es algo importante que hay que anotar allí. Es una diferencia que en español nunca se va a notar jamás, ¿verdad? Bien, sigamos. En segundo de Reyes, ¿no? El rey trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Jabá, de Hamad, de Tzfarbaim, y los puso en la ciudad de Shomron, pues en lugar de los hijos de Israel. El rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allá a uno de los sacerdotes que llevaste al destierro, o sea, israelita, un Shomroni, y que vaya y habite allí y que les enseñe a los Kuti, ¿verdad?, las tumbas del Dios de la tierra. Y los sacerdotes que había sido llevado al destierro desde Samaria, era un Shomroni, y les enseñó a los Kuti cómo tenían que adorar o temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas, en los lugares altos que los Shomroni habían hecho, cada uno en las ciudades en que habitaban. Fíjate, había un sincretismo impresionante y se prestaban para todo eso. Pero mira, sí, dígame. Perdón que interrumpa. No es que yo tenía entendido que la persona de israelita que había ido, no sé, era bien de la israelita, pero no tenía digamos, el oficio de enseñar, si bien, o no era levita. Por eso tenían problemas ahí. No, lo que pasa es que hay que anotar que, acordémonos, cuando Jeroboam lideró la separación de Israel, él estableció sus propios sacerdotes, estableció sus propias fechas. Entonces ya ahí ellos no eran levitas, ¿verdad? Pero pues fueron designados y de pronto eran aprendices, ¿no? Hay que decirlo. Porque en la antigüedad existía la costumbre desde el tiempo de la Biblia que tú podías pagar lo que podía ser un servicio militar, ¿no? De ahí venía el pago del shekel. Pagabas medio shekel como un aporte y aprendías el oficio, colaborabas en algunas cosas, pero no podías oficiar en el templo, obviamente. Pero esto al parecer eran aprendices o simplemente se inventaron todo un sistema religioso nuevo, no lo sabremos todavía, pero pues evidencia todo esto, ¿no? Mira, dice aquí, cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos de los Shomronim, o sea, israelitas, que habían hecho, ¿verdad?, cada nación en las ciudades que habitaban. Entonces, Shomronim es un habitante de Shomron, de Samaria. Según los israelitas, Shomronim fue el nombre dado a los extranjeros que se asentaron en la zona. La Septuaginta traduce esta palabra como Hi Samarite. Ahí viene en español. Pero, repito, esa no es la definición correcta. Shomroni es un israelita de sangre con costumbres sincretizadas. Es lo correcto. Kuti es un extranjero de sangre neto
que tiene costumbres israelitas mezcladas también. Entonces, la diferencia, Shomroni y Cuti. Es razonable suponer que parte de la población israelita local en Samaria se mezcló con los recién llegados, pero no todos lo hicieron. Bien. Y en Esdras, que era la cita que les decía ahorita, ¿no? Capítulo 4, dice: cuando se enteraron los enemigos de Yehudá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios en Israel, se llegaron a Zerubabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a ficar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Siria, que nos trajo aquí. Pero Bel y Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Y esas personas fueron, pues, me imagino yo, con su inocencia, pero lo que llama la atención aquí es que la escritura lo llama enemigos de Yehudá. Entonces, puede ser que este lenguaje, como tan noble, como tan inocente, en realidad era como malintencionado, ¿no? Porque de entre ellos vinieron los enemigos de Yehudá. Y es que en el contexto de este libro, pues ya sabemos que antes de que los judíos pudieran regresar a Israel, ya habían hecho toda la gestión, habían enviado cartas y todo, tratando de persuadir al rey de Persia que no dejara que esa ciudad fuera reedificada. Entonces es como descarado que ahora que sí pudieron, entonces ahora venían con un lenguaje lisonjero a decir: mira, que nosotros también hemos estado edificando, y no sean mentirosos, ustedes no querían que estuviéramos aquí, ustedes de que nos regresáramos, por eso no vamos a dejar de edificar. Además que ustedes pues tienen esa mezcolanza tremenda de creencias que no tienen nada que ver. Bien, los israelitas fueron llevados cautivos por Sargón. Algunos se quedaron en el norte de Israel, conservaron su identidad, conservaron sus costumbres ancestrales y su conexión hereditaria con su pasado. El culto israelita que se desarrolló en el reino del norte incluyó el rechazo a Jerusalén y a la dinastía davídica. Imagínense ustedes. Eso que yo digo, es tremendo el ser humano, ¿no? ¿Cómo es capaz de pisotear una verdad solo por ser diferente, por querer no parecerse al otro o no tener nada en común con el otro? Ya, a veces me ha pasado aquí en el curso, yo he recomendado a algunos, por ejemplo, me han preguntado por traducciones, ¿no? Y pronto alguno es protestante versus otros que son católicos. La verdad que aquí yo nunca he preguntado qué culto profesan, pues precisamente para que exista esa libertad, ¿no? Que lo que yo diga pues no está en contra de ninguna religión, desde el punto de vista académico, lingüístico, etcétera. Entonces algunos han dicho: hombre, mira, la versión Dios habla hoy, la verdad es que es muy buena versión, la versión Reina Valera 1909. Entonces algunos, o la Biblia Jerusalén, ¿verdad? Entonces algunos me han dicho: no, pero eso es católico. Bueno, pero, o sea, no sé quién lo hizo, pero la verdad es que es una buena traducción. Yo no voy a usar ese producto solo porque hicieron los católicos. Hombre, es una buena traducción. Yo como académico lo puedo decir. La Biblia Dios habla hoy, y, por ejemplo, la 1909, Reina Valera, que me imagino protestante, no sé. Entonces, son buenas traducciones. No sé qué otra haya, pero si yo pudiera recomendar algo en español, yo diría, bueno, esas tres están allí. Hay otra muy buena que no sé cómo se llama, solamente me la han citado porque salen, creo que en la aplicación de Word, se llama SSD, no se llama, creo que es Spanish Standard Version, algo así, no sé, pero es muy buena traducción, de veras que se gana todas las que he cotejado y se las recomiendo, ¿no? SSD, la verdad no sé cómo se llaman, a veces me he olvidado buscarlo, pero es muy buena. Adelante, Abel. La pregunta es esa, hablamos de traducción. Sí, hola, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, la pregunta es esta. ¿Hablamos de traducciones o de revisiones? Porque la Valera 1909 sería la revisión de la primera Reina Valera. Es importante eso que tú preguntas, es una precisión, ¿no? Yo cuando digo traducción me refiero a lo que está allí, ¿verdad? Que
de un idioma a otro, la verdad es que no sé si es revisión, me imagino que sí, porque Reina Valera original creo que es de 1500 algo, ¿no? Así que estoy refiriendo a la versión 1900, hablemos de versión, la versión 1909, ¿ya? Es la que ha resultado mucho mejor que 60, mucho mejor que 95, mucho mejor que 2006, y no sé cuántas otras versiones han salido, pero es resultado porque yo, pues, en las clases hago a veces el ejercicio de que leamos un mismo verso en varias versiones distintas, y me han leído varias, no, esta gana, esta es la mejor. Entonces, estadísticamente hablando, le ha ido mucho mejor a la Reina Valera 1909, o a la Habla Hoy, o a la Biblia de Jerusalén, que además. Entonces, bueno, fíjate tú, pero algunos he visto eso, ¿no? Que me han preguntado, no, pero eso es católico. Yo no tengo problema en decir que eso está bien hecho. No sé hecho, ¿no? Pero está bien hecho. Punto. Comparamos con los manuscritos más antiguos. Aunque Sí. una revisión, pero comparado con los textos originales, sino los más antiguos que tenemos son los más aceptados. La forma como se ha leído ha sido la mejor, ¿no? Ese grupo, ese equipo de verdad que hizo un trabajo muy bueno, ¿verdad? Bueno, que a los que usan los 1960, de veras yo les recomiendo que se pasen a 1909, de veras que sí. Así, a ojos cerrados se los digo, pásense a 1909. Yo, si desde aquí pudiera mandar el mensaje, lo hago un poco osadamente, diría, no lean 1960, lean 1909. Es la mejor versión del texto griego o hebreo que lo que pudo ser 1960. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, lo digo en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, esto de negar la dinastía davídica es algo antibíblico. Está en la que Dios le dijo a Yehudá, pues, que de allí vendrían los reyes, ¿verdad? Y pues eso quedó claro, pero claro, cuando tú niegas lo demás, profetas, los escritos, pierde la visión de las cosas, ¿no? De hecho, se dice que el libro de los Salmos corresponde, son 5, está dividido en 5 libros o microlibros, y los 5 libros de los Salmos corresponden a los 5 libros de la Torá. Se dice que la Torá, David aportó los Salmos como la versión poética, ¿ya? Y definitivamente los Salmos son de los textos más mesiánicos que puedan existir. Donde se habla de Mashiach es en los Salmos. Es impresionante. Y por eso se considera el complemento de la Torá. Y lo mismo pasó con el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es uno de los libros más mesiánicos que puede existir. Y su existencia, su inclusión, creo que inclusive por propio Mashiach, mucho antes que Rabbi Akiva decidiera incluirlo, porque estaba en circulación, pero se dudaba de su inclusión, ¿no? Pero más lo citó. Más Cantar de los Cantares, en aquel famoso pasaje de la fiesta de los tabernáculos, cuando levantó en medio de la celebración del último y gran día de la fiesta, dijo, el que venga a mí, ¿verdad? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo el que hace, venga a mí y beba. El que dice, cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, cuando dice Escritura, usando evidentemente la palabra hebrea, los que tuvim, como dice tuvim, ¿verdad? De ríos de agua viva. Ahí está citando el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Tú lo lees a través del arameo, definitivamente es un mensaje excelentísimo. Porque cuando tú lees Cantar de los Cantares 4.15, allá menciona el Líbano, pero resulta que no es Líbano. El Líbano era como se le llamaba al altar en Israel, porque los pecados blancos, la Lebanim, entonces había un juego de palabras, ¿no? El altar era llamado Lebanón. Entonces dice que las aguas fluyen del Lebanón. Entonces, en ese gran día de las fiestas, el altar del sacrificio, ¿verdad? Había pasado ya 70 sacrificios por ese altar y estaba lleno de sangre, ¿no? Cada día se lavaba todo, pero en el último día había mucho más sacrificio. Entonces había la ceremonia del Nisuj Hamayim, que era verter agua con vino en el altar para limpiarlo.
Entonces, el altar salía era agua sucia, ¿verdad? De sangre, de todas estas cosas. Entonces, Jesús aprovecha y hace la comparación. Y se va viendo cómo fluye el altar, todo eso, ¿no? Bien, el que cree en mí, como dice el Catuz, como dice el Cantar de los Cantares, de eso integran las aguas del altar, pero puras, ¿ya? Aguas puras. Entonces, hablaba de Ruach que iban a recibir los creyentes. Pero está citando el Cantar de los Cantares, y es hermosa esa cita, definitivamente, que pues la existencia del Cantar de los Cantares como un libro inspirado o válido, ¿no? Y lo cita como escritura. Así antes que Rabbi Akiva, pues ya nosotros sabemos que Yehoshua pues lo había avalado, ¿no? Mildred, ¿ibas a decir algo? Bueno, parece. Ok, continuemos. Listo, ahora sí. Sí. En Salmo 25, donde usted dijo que era mesiánica la salmo, efectivamente hay donde dice que la gente haya citado debido a un asunto agradable, que dice que es una hermosa de los anteriores, etc. Claro, sí, claro que sí. El Salmo 8, por ejemplo, es uno de los más espectaculares. Porque el Salmo 8 habla de la disminución o de la humillación del Mesías, ¿no? Y muy hermoso ese salmo. Bien. Analizar los acontecimientos históricos del orden social, ¿verdad?, permite la posibilidad de ver al menos dos grupos de personas diferentes emergiendo como consecuencia de la dominación asiria en el norte de Israel. Ambos podrían haber coexistido en tiempo del Nuevo Testamento y fueron probablemente llamados por el mismo nombre, si en traducción griega el término, ¿no? Los Shonim y los... Bueno, esto no sería así exacto en realidad. Aquí yo difiero mucho de esta presentación, porque en realidad sería Shomronim, el remanente que quedó, y los Kim eran los colonos. Yo creo que aquí hubo una imprecisión en realidad, con mucho respeto, pero creo que hay una imprecisión ahí, un error, porque no corresponde a la realidad. Lo digo desde el punto de vista literario, ¿no? En el Talmud no existe esta palabra Shomrim como algo paralelo a Shomronim, ¿no? En el Talmud existe Kutiyim, los Kutiyim, los Kuteos, no sé, pero no existe esto de Shomrim. Yo creo que ahí hubo de pronto una imprecisión. Voy a amplificarla para ver si esto se corrige, porque no es lo correcto desde el punto de vista literario, repito. Bien, vamos. Terminar con la historia de la mujer samaritana. Aquí se han ido algunas hipótesis. La mayoría de las personas ha pensado que esta mujer era una inmoral, que esta mujer tenía una vida desordenada, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver algunas cosas interesantes. Bien, este es un cuadro representativo, ¿no? En la Galería del Arte Nacional de Semieradski. Bien, realmente la mujer samaritana se representa como la mujer joven y atractiva de mala reputación. Ella se darle a beber a Yehoshua y piadosamente algunos asuntos religiosos con él. Yehoshua le aturde al señalarle su pecado. Como resultado de su vergüenza, el pueblo completo oye de Yehoshua. Esa es la sinopsis del relato, ¿no? Bien, entonces aquí viene el relato en sí. Vamos a analizarlo y a ver algunas situaciones. Por tanto, el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que ellos, aunque Yeshua mismo no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judá y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria, que es Shomrón, está en la mitad, está atravesado entre Galilea y Judea. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob le dio a su hijo Yosef. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces, cansado el camino, se sentó junto al pozo. Era como la sexta, o sea, mediodía. Shomrón vino a sacar agua y Yehoshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer Shomronita le dijo, ¿cómo tú siendo judío, me puedes beber a mí que soy Shomit? Porque ellos no tienen trato con los
samaritanos. ¿Cómo se dio cuenta ella que él era judío? Esa es una pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo supo de entrada que era judío? De lo que más se podía darse cuenta a primera vista era el estilo en el que se usaba el tzitzit. ¿De acuerdo? El tzitzit que usaban los judíos mantenía combinación azul con y tenía una forma particular de anudarse hasta el día de hoy. Lamentablemente el tzitzit de hoy, muchos por una tradición simplemente ya no usan el hilo azul. Y eso es no, porque la Biblia no dice de dónde se sacaba el color azul. Entonces dice que eso se sacaba de un caracol gilazón, y el caracol se extinguió, ya no se hace el azul, entonces ya no podemos llevar el azul del fleco. Pero es que el Torá no dijo eso, eso es tradición de Israel. Entonces yo no podría llevar un hilo azul porque entonces no se hizo con el tinte caído del caracol. Eso es daño, ¿no? Y repito, ¿cómo se puede sacrificar una verdad bíblica, un mandamiento bíblico solo por una tradición o por una cuestión de diferenciarse, ¿no? Entonces la forma de anudar el tzitzit era muy diferente de la que hacían los samaritanos. Me imagino yo pues que soltaba a la vista, ella se fijó y este judío. Y fíjate qué curioso, hoy existe otra diferencia ya entre judíos. Por los judíos de Ashkenazim no muestran, sí muestran el tzitzit, mientras que los judíos sefaradíes no lo muestran. ¿Ya? Es otra diferencia que ha surgido entre unos y otros, ¿verdad? Pero es claro que en el siglo I el tzitzit saltaba a la vista. ¿Ya? Hoy hay una discusión absurda entre sefaradíes y Ashkenazim, si se muestra o no se muestra. Debería leer el Evangelio para que se dieran cuenta de esa verdad histórica. Vamos con Beth Shalom, creo que iba a participar, no sé. ¿Sí? Consulta, Eric, shalom. Shalom, dígame. Quería consultarte qué es el tzitzit para los hispanoparlantes. Claro, sí, a veces se me olvida. Bien, permítame, vamos a micrófonos cerrados, ¿no? Bien, el tzitzit es básicamente un fleco. Yo creo que, no sé, tengo el mío. Bueno, vamos a mostrarles una imagen, a compartirles una imagen del tzitzit. Es un mandamiento en primer lugar, hay que decirlo, ¿no? Es un mandamiento que sale en Números 15, del 39 al 40. La Biblia es un mandato para los varones de Israel, un fleco en las puntas de los vestidos. Es un mandamiento bíblico. Entonces vamos a mostrarles aquí, voy a buscar una imagen mucho más en alta acción. Esta está mejor. Aquí les voy a mostrar lo que sería un tzitzit. Permítanme que les comparto la imagen, por favor. Respecto de este mandamiento, repito, es algo que saltaba a la vista. La mujer samaritana, ¿no? Eso fue evidente enseguida, dijo, este es judío. Y es una de las características más típicas de los judíos, pero repito, hoy solamente es posible verlos en los judíos de Ashkenaz, los judíos ashkenazim, porque los sefaradíes no muestran el tzitzit. Entonces ya, hoy tú sabes eso, si tienes el tzitzit afuera, enseguida te catalogan como ashkenazi, ¿no? Yo lo por fuera, pero yo no me considero ni de uno o de otro, yo simplemente soy judío ya, y sé que se usa por fuera porque sí, porque así la Torah, para que lo veas. Ahí dice, y no te vayas detrás de vuestros ojos y detrás de vuestro corazón, pero no soy ashkenazi por eso, ¿verdad? Y ni me matriculo con cierta visión versus otra. Entonces, ese es el punto, ¿no? Perdón, permíteme por favor, ya te doy la palabra. Vamos a ver en el chat que me escribió María. Escucho pero no veo los visuales. ¿Me te refieres aquí a la presentación, María Elisa? No estás en la presentación. Hay que tener en cuenta que quizás estás, me parece, creo que... Ahora sí.
Sí, ese toma un tiempo en aparecer, mientras la conexión y todo esto. Vamos con Julio y luego con Mildred. Julio, adelante. Shalom. Shalom. Ahí el tema del tzitzit es interesante porque los creyentes, y yo, una de las partes importantes, que veo todos los videos que tienes ahí en YouTube, y una de las partes importantes de un mandamiento que es para los hombres, es el uso de tzitzit, ¿no? Es un recordatorio que tengas el amor de los mitzvot, ¿no? De los mitzvot. Sí, claro. Entonces, donde yo me reúno, usamos todos, yo uso mi tzitzit también en toda mi ropa. Donde yo tengo la duda, y eso que se ha hecho también, donde dice mucho, es la kipá. El uso de la kipá, estoy entendido que en el lugar de reunión, en la congregación, se use la kipá, pero ya verá, ha habido una duda, no duda, sino como una disputa en la cual dice, no la uses fuera de aquí. Lo que pasa es lo siguiente, lo siguiente. La kipá no es bíblica, ¿no? En primer lugar, es tradición judía. Entonces, quizás el temor que tengan de que la uses afuera es de que vayas a topar con un judío y el judío de pronto se vaya a sentir como provocado o algo por el estilo. O en el mejor de los casos, es que tú debes estar preparado más bien. O sea, si tú la quieres usar por fuera, la uses, porque yo no soy quien para decirte no la uses. Lo único que diría es que eso te debe estimular a que te prepares por si algún día te topas con un judío, pues le sepas hablar, le sepas compartir. Es una postura muy, muy intelectual. El judío, tengo como judío, ¿no? El judío admira mucho saber, el erudito, el que sabe, ¿no? Por eso que se le tienen tan buena estima a los rabinos y se cree prácticamente a ciegas las cosas porque se valora mucho el estudio, ¿no? Importante. Entonces, cuando vayas a hablar, pues importante que si vas a decir una palabra en hebreo, pues la pronuncies bien, que si vas a citar la escritura, pues la cites correctamente y todo, porque conocer las cosas implica eso, ¿no? Por ejemplo, alguna vez aquí en mi ciudad donde yo vivo, alguien de la comunidad me preguntó, ¿verdad? Bueno, ¿y ese uso cómo lo hiciste? Yo mismo lo sé. ¿Por qué? ¿Qué problema? No, que me vas a decir a mí que el Talmud dice esto, y le cité el Talmud, le expliqué, se quedó callado. Entonces, a dejar de observar el mandato bíblico solo porque la tradición dice eso, por favor. Ustedes son no nada religioso, nada muy intelectual, ya, pero al mismo tiempo estamos hablando de Torah. Ya es una discusión práctica, es el enfoque, ¿no? Se habla de Torah, pero con racionamiento, con raciocinio, no tanto con esa espiritualidad o algo, sino como algo que te ocupa, que es parte de tu vida, ¿no? Y eso es lo que hay que tener. Pero de ahí en fuera, yo te diría, pues si tú quieres, si la quieres usar, pues no habría problema, no hay que limitar a nadie de eso. Vale. Gracias. Muy bien, Julio. Mildred, adelante, Mildred. No me entiendes eso, pero ¿es sit o sit? Tzitzit. ¿Dónde lo usa usted? ¿Cómo lo pone en la gente? Pero, ¿dieta, por ejemplo? ¿No es así? No, lo que pasa es que esa es otra discusión que una vez tuve con un rabino para que se encuentre en la práctica cómo son las cosas. El rabino a mí me acusaba de que yo no usaba el talit katán. El talit katán es un invento judío, una alternativa. Le voy a explicar por qué. Porque el talit katán es como un peto, ¿no? Es un peto. Esto en memoria de lo que era antiguamente la vestimenta hebrea. Porque el dice lo usará en las 4 ángulos de tu ropa. Pero la vestimenta antigua era una túnica, como las túnicas egipcias, y tenían este aspecto, ¿no? Entonces, el tzitzit se suele colgar en las 4 puntas de un talit katán, que se le llama así. Es una que hace en memoria, ¿verdad? En memoria de lo que era la vestimenta antigua. Entonces, hoy usamos pantalones, eso todo el mundo usa, en el mundo occidental usa pantalones,
yo lo que hago es colgarme de aquí, de las pinzas del pantalón, pues me cuelgo mis flecos, ya, sin problema. Yo no ando con el peto abajo, ¿no? Y respeto a los que lo hacen. Entonces me quiso venir a discutir, acusar, como que, oye, pero tú ¿por qué no usas el talit katán? Que eso está contra la tradición. Y yo no estoy en contra de la tradición, porque yo no estoy emulando a la gente que lo deje usar. Yo tengo la libertad de usarlo como yo lo considero. Estoy llevando a cabo el mandamiento. Entonces, si no me pongo el talit, entonces no me voy a poner el fleco, ¿verdad? Sí, pero usted es peor porque él es sefaradí, ¿no? Yo digo, pero usted está peor, rabino, porque usted no está mostrando el tzitzit. Entonces es confrontado. No, pero ahí dice que no es que lo muestre, sino que tú lo veas. Bueno, pero ¿y cómo lo va a ver si lo tiene escondido? Por lo menos lo estoy mostrando. Y estoy mandamiento literal, como dice, para que tú lo veas. Pero si yo me lo guardo, no lo voy a ver. Entonces, vamos, entre un talit katán y entre mostrar el tzitzit, después lo es mostrar el tzitzit. Entonces, yo ponerme un talit katán y me escondo los flecos, rabino. ¿Verdad? Se ha callado, me dijo, tú eres un peligro. ¿Qué tal? No, no es que sea peligro. Es que pronto nunca se ha dado esa discusión de rabino a alguien que estudie Torah y no pretende ser rabino, porque yo no pretendo ser rabino. Pero si un estudioso, un académico, y en ese sentido, por ejemplo, yo les recomendaría que vean al profesor Avigdor Shinan, que es profesor de literatura judía, está en YouTube. Es profesor de literatura judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y escuchan a él y de veras que yo me quedé impresionado y muy identificado con él cuando lo escuché, porque tenemos una forma de hablar bastante parecida en ese sentido, ¿verdad? Y él te habla pues desde el punto de vista académico y te dice, hombre, esto que el judaísmo de hoy, prácticamente su fundamento no es la Torah sino el Talmud, ¿ya? Eso es algo que a mucha gente no le gusta, pero las cosas que el judaísmo hace no son tanto bíblicas sino talmúdicas. Y nos va a toda la discusión que hay a continuación. Ya la palabra primero a Byron y luego te doy la palabra a Mildred. Primero con Byron. Byron, adelante. Shalom, buenos días. Buenos días. Me parece muy interesante lo que se ha hablado de las distintas versiones bíblicas y en cuanto al uso de ciertas, ¿cómo se llama la palabra? Tzitzit y eso, pero me surgió una inquietud de un paraje de Primera de Corintios, porque usualmente Pablo escribe, no sé si la traducción es correcta, pero en cuanto al tiempo de orar y habla y pone la palabra profetizar, pone que el hombre esté con la cabeza descubierta y que se cubra la cabeza. ¿Qué interpretación le darías a eso? Es sencillo, ahí no se está refiriendo al acto de cubrirse, ¿no? Porque es otra cosa. La pregunta que básica hay que hacerse ahí es ¿cuándo o por qué razón el hombre enfrentaría su cabeza si se cubre? Es la pregunta, ¿no? Y la respuesta es cuando la mujer no se cubra, ¿ya? Porque por parte de la naturaleza, bueno, vamos a la naturaleza, el hombre de cabello corto, la mujer de cabello largo, ¿verdad? Entonces, en este caso ya la mujer tiene un primer velo que es su cabello, ves el hombre. Entonces, si el hombre que no tendría necesidad de cubrirse por reverencia se cubre, como es de sujeción a Dios, ¿cuánto más la mujer? Tiene que ponerse otro velo encima de su cabello. ¿Me explico? Entonces, es esa parte, ¿no? Entonces, en última, la discusión no es si se cubre o no se cubre. La discusión es sobre la sujeción. Entiendo que es un símbolo de autoridad, de sujeción, pero más el acto, no uso del... Es correcto. Entonces, en la conclusión que sería que tampoco serviría tener mujeres cubiertas con velo y que no sean sujetas a sus maridos o a la autoridad. ¿Me explico? Sí, Pablo lo que utilizó fue esa imagen de esa práctica para ilustrar. Mira, mujer que se cubra, entonces que rape el pelo para que sea un hombre. Didáctico, más pedagógico, para mostrar una verdad. Es correcto. Okay. Gracias. ¿Cómo no, Byron? Es el sentido, un sentido muy pedagógico, ¿no?
de esa situación. Entonces él dice, hombre, esto es señal de autoridad, es para mantener el orden en la comunidad. Entonces, ilustrar a través de esta situación, ¿no? Bien, vamos con Mildred para terminar porque ya tengo que ir a otra clase. Adelante, Mildred. La pregunta a lo mejor ridícula, pero ¿por qué la mujer no usa tzitzit? ¿Cómo? ¿La mujer? ¿Sí? Pues es que la Torah no dice que sea solo de hombres, ¿verdad? No lo dice, ¿no? Yo no soy rabino, los rabinos dicen que son solo los hombres, y hay muchos mandamientos que los observan solo los varones, pero si yo te soy objetivo desde el punto de vista bíblico, ahí no dice que sea solo el hombre, ¿no? No lo hay un vacío legal, y si una mujer quisiera usar tzitzit, yo no tendría por qué criticarla, porque la verdad es que existe la posibilidad que la tradición rabínica diga que solo son los hombres. Bueno, yo lo reto, ¿no? Pero yo no podría decirle a una mujer, no, tú no puedes usar tzitzit. Sería un engaño, ¿no? Pero hay que respetar las opiniones de las personas y eso. Pero que bíblicamente existe la libertad, existe. Vale. Bueno, entonces, con esto hemos terminado por hoy. Les agradezco su atención. Ha sido pues muy importante la participación de ustedes, las preguntas, todo lo que han aportado. Muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima clase. Queda pendiente pues aclarar el tema de la mujer samaritana. Ya lo veremos en la próxima clase, aspectos que quedan allí, pero bueno, hoy hicimos un gran avance, ¿no? Entonces nos vemos la próxima. De veras que saludos a todos y bueno, hasta la próxima. Shalom. Hasta la próxima. Shalom.